baila, el profesor se encuentra aquí, el profesor le ayudará. Uno por uno van ustedes a pasar, uno por uno lo voy a calificar. Yo quiero ver si baila bien, lo aprobaré. Todo depende cómo baile usted. Ay, venga a bailar, venga a gozar con el compás del cha-cha-cha. Venga a bailar, venga a gozar. Después del susto de la devaluación sorpresa de 1954, del descabezamiento enérgico del alemanismo, de prohibir los Cadillacs de lujo, de aplicar un severo control de precios y de reactivar prudentemente las obras públicas, el presidente Ruiz Cortines consiguió a partir de 1955 el afianzamiento de la estabilidad política del país. Pero el espejismo de la frase presidencial, México al trabajo fecundo y creador, duraría solamente un par de años. Latente quedaba bajo la superficie el problema de los castigados salarios de los maestros y los obreros. También el viejo conflicto del desamparado campesino mexicano. En los años 50, las convenciones sociales y los prejuicios eran bastante rígidos. En abril de 1955 se creó la Asociación Nacional contra la Pornografía y el Vicio. La virginidad y la sumisión de la mujer se mantenían incólumes. El sexo era absoluto tabú y los homosexuales tenían que arreglárselas en la clandestinidad. La censura en los medios masivos de comunicación era prácticamente absoluta. Ernesto Uruchurtu, el regente de la capital, dispuso que los clubes nocturnos se cerraran a la 1 de la mañana y clausuró los lugares de escándalo. Aunque claro, para nada se metió con burdeles y hoteles de paso en los que los políticos en desgracia, los maridos frustrados y los adolescentes prendidos practicaban la doble moral mexicana de esa época. Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por mí. Sin ti es inútil vivir, como inútil será. En 1955 se constituyó Telesistema Mexicano S.A., compuesto por los grupos de Emilio Azcárraga y Rómulo O'Farrill. La televisión ya era entonces muy popular y cada vez había más receptores en los hogares nacionales. Empezaban las telenovelas, los teleteatros. Se transmitían numerosas películas mexicanas de la época de oro. Ya no había lucha libre, pero sí el box televisado, cuyo héroe del momento era el Ratón Macías. Y por supuesto, los toros del domingo en la tarde. Contando ya con la añeja posesión de la XCW, la más poderosa de las estaciones de radio, Emilio Azcárraga Vidaurreta sembró en esos años lo que sería más tarde
el consorcio de comunicación electrónica más poderoso e influyente del país. En 1955, Diego Rivera construye el Museo Anahuacalli, que albergará una riquísima colección de piezas de arte prehispánico. La vida cultural del país alcanza algunas cimas al principio de este lustro. El Fondo de Cultura Económica publica Pedro Páramo, la legendaria novela de Juan Rulfo. Octavio Paz publica El Arco y la Lira, y junto con Juan José Arreola, Carlos Fuentes y otros jóvenes escritores, fundan el grupo Poesía en Voz Alta, que lleva a cabo recitales y escenificaciones en la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec y, como dice José Agustín, se dedican a la antropofagia cultural. Luis Buñuel filma Ensayo de un crimen, inspirada en la novela de Rodolfo Usigli, y se estrena Torero, el célebre film Cine Verdad de Carlos Velo. También hay duelo en el cine nacional por el suicidio de la actriz Miroslava y la muerte del gran actor Joaquín Pardavé. La Universidad Nacional Autónoma de México recibe un subsidio de 50 millones de aquellos buenos pesos. Se aprueba el bachillerato único. La Escuela de Medicina se traslada a Ciudad Universitaria y se inaugura allí mismo el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM. En pleno desarrollo estabilizador, Petróleos Mexicanos inaugura dos enormes refinerías, una en Poza Rica, Veracruz, y otra en Azcapotzalco, Distrito Federal. Al rostro de la Ciudad de México le crece la enorme nariz de la Torre Latinoamericana. No vale nada la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León, Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allí en mi León, Guanajuato, la vida no vale nada. La recuperación económica festejada por el régimen ruiz-cortinista en esos años resultó menos sólida de lo esperado. La caída de los precios de las exportaciones de la agricultura comercial, especialmente del algodón en 1956, tuvo efectos inmediatos en la producción industrial. La gran mayoría de la población vio reducirse su poder de compra en artículos manufacturados. Los empresarios privados empezaron de nuevo a reducir sus inversiones y el capital exterior de carácter especulativo empezó a abandonar lentamente el país, poniendo en evidencia que el problema del campo en México estaba lejos de haber sido resuelto. Esta situación económica coincidió con una serie de circunstancias que favorecieron el surgimiento de líderes políticos independientes como Demetrio Vallejo, entre los ferrocarrileros, Otón Salazar, entre los maestros, y Jacinto López, entre los campesinos. Como negros augurios de la inestabilidad política en ciernes, un terrible temblor sacudió a la Ciudad de México en el mes de julio de 1957.
Murió ese año Pedro Infante en un trágico accidente aéreo. Y para colmo, también murió de cáncer Diego Rivera. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Tras un año de tan malos presagios y en medio de nuevas dificultades económicas, el presidente Ruiz Cortines sorprendió grandemente a políticos, observadores y expertos, designando al licenciado Adolfo López Mateos, secretario de Trabajo, como su sucesor. Porque las fuerzas vivas de entonces ya se habían alineado en dos bandos, uno a favor del doctor Ignacio Morones Prieto, secretario de Salud, y el otro del lado de Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura. Para salvar la unidad de la familia revolucionaria, todo mundo acabó acatando la decisión de Ruiz Cortines y apoyando a López Mateos, porque los principales problemas que empezaban a crecer se hallaban entre los obreros, y la designación del secretario de Trabajo como candidato a la presidencia resultaba consecuente. Además, como López Mateos tenía cierta fama de izquierdista, hasta el Partido Popular se adhirió a su candidatura. Así que la única oposición que tuvo el PRI fue la del Partido Acción Nacional, que propuso a Luis H. Álvarez para competir por la presidencia. Desde principios de 1958, las invasiones de tierra ocuparon los titulares de los diarios. La prensa responsabilizaba a Jacinto López, dirigente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México. Los campesinos manifestaron su descontento y desesperación, invadiendo muchos latifundios disfrazados en Sinaloa, La Laguna, Sonora, Nayarit, Colima y Baja California. El ejército desalojó a los campesinos de casi todas partes. Ante este problema, el gobierno optó por expropiar y repartir algunas tierras, entre las que se destaca el latifundio de Cananea, que constaba de 500,000 hectáreas, propiedad de la Cananea Cattle Company, que fue generosamente indemnizada. El líder Jacinto López fue encarcelado junto con 5 de los suyos. La ceremonia de reparto de tierra de Cananea fue espectacular. Pronto la atención pública se desplazó hacia los maestros, cuyo líder disidente, Otón Salazar, organizó una manifestación gigante en abril de 1958 para exigir un 30% de aumento salarial. Eran 100,000 participantes, entre maestros, estudiantes, ferrocarrileros, telegrafistas y petroleros. La manifestación fue disuelta por el cuerpo de granaderos, con lujo de violencia como de costumbre. Entre mayo y junio de 1958, el movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo también sacudió al país, organizando paros escalonados del servicio para conseguir un aumento de salarios. El 28 de junio se llevó a cabo una gran manifestación de ferrocarrileros en el Zócalo, que fue disuelta de manera violenta una vez más
por los granaderos y el ejército. Ante la inminencia de las elecciones presidenciales, el gobierno hizo algunas concesiones para apaciguar a maestros y ferrocarrileros. El candidato del PRI, Adolfo López Mateos, obtuvo un triunfo absoluto y en septiembre se convirtió en presidente electo. Resuelto el asunto de la sucesión, el gobierno se endureció nuevamente. El 8 de septiembre de ese año reprimió con lujo de violencia una gran manifestación de maestros y Otón Salazar fue a parar a la cárcel. Bum burum bua, burum bum burum bua, burum bum. Corazón de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón, melón. Corazón. Luna, desde que la conocí, no hago yo más que pensar en ella, en ella, en ella, en ella. Corazón de melón, melón. Corazón, corazón de melón, melón. Corazón, dime qué pasa por mí, que no puedo ya vivir sin ella, sin ella, sin ella, sin ella. ¡Wow! Corazón de melón, melón. Corazón. La influencia de los Estados Unidos se deja sentir con fuerza en la segunda mitad de los años 50. Pero ahora se trata de las primeras manifestaciones de la contracultura norteamericana. El llamado rebeldismo sin causa y el rock and roll marcaron profundamente a muchos jóvenes citadinos de clase media que se rebelaban ante la rigidez y la intolerancia de una sociedad vacía, cuyas metas visibles eran el culto al dinero, al éxito social, al estatus y al poder. Los jóvenes no emergían como una fuerza especial en la vida política. Lo único que querían era desarrollarse en un ambiente moral y cultural menos opresivo. Lo que reclamaban era simplemente que los dejaran ser. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Vengan los locos y formemos en Afran una sección. Traigan chamacas que andan viendo y que nos den un buen jalón. Si los discos del rebelde habrá un gran vacilón. Que se suelten las melenas, vengan abajo los copetes. Hay que se quiten las curvatas, que se pongan la chamarra, las guitarras, las rodillas sin parar. Porque navajas italianas, pantalones chamaqueros, que nos tiemblen nuestras piernas sin cesar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. En diciembre de 1958 asumió la presidencia el licenciado Adolfo López Mateos en medio de una intranquilidad social bastante elevada que se debía a la insuficiencia de los salarios de capas importantes de la población y a nuevos signos de inestabilidad económica. El problema político más agudo al que el gobierno de López Mateos tuvo que hacer frente durante los primeros 3 meses de 1959 fue el de los ferrocarrileros, liderados por el chaparrito y picoso Demetrio Vallejo. Además, había conflictos laborales con electricistas, petroleros, mineros y telefonistas, algunos de cuyos sindicatos apoyaban las demandas de aumento salarial de los ferrocarrileros. El emplazamiento a huelga nacional de ferrocarriles en pleno movimiento de vacacionistas en Semana Santa culminó a fines de marzo con el arresto de Demetrio Vallejo y muchos de sus seguidores y con un fulminante plan de despidos de miles de trabajadores ferrocarrileros en todo el país. Con la derrota de Vallejo, que fue muy aplaudida por las fuerzas vivas,
el gobierno de López Mateos recuperó el control de casi todos los obreros mexicanos y el país volvió, forzadamente, a la normalidad. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino. En la esfera de las letras, los dos grandes éxitos de ese lustro fueron Casi el paraíso, de Luis Espota, y la ambiciosa novela de Carlos Fuentes, La región más transparente. Se inauguraron entonces dos nuevos espacios escénicos, El Granero en 1956 y el Teatro del Bosque en 1957. Siqueiros pinta en 1958 el mural de la Asociación Nacional de Actores. En la vida teatral de ese lustro destacan los maestros Sequizano, Fernando Wagner y Salvador Novo, quien dirige en 1959 Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, con música de Jiménez Mabarac, para celebrar los 25 años del Palacio de Bellas Artes. Pablo Moncayo muere en 1958, y nuevas tendencias musicales se abren paso con las obras de Julián Carrillo, Rodolfo Halfter y Manuel Enríquez. De la todavía abundante pero ya poco sustanciosa producción cinematográfica de esos años, solo sobresalen la película Nazarín, filmada por Luis Buñuel en 1958, y Macario, dirigida por Roberto Gabaldón en 1959. La vida cultural a fines de los 50 se enriqueció con la aparición del suplemento del periódico Novedades, México en la Cultura, dirigido por Fernando Benítez, y los primeros números de la Revista Mexicana de Literatura. En este ámbito, el lustro se cierra con luto por la muerte del gran escritor Alfonso Reyes. Con el panorama obrero ya tranquilo, López Mateos pudo concentrarse en las cuestiones económicas que no iban muy bien. En la segunda mitad de 1959, abandonó paulatinamente la restricción de los gastos gubernamentales y procedió a hacer mayores inversiones para que la economía recuperara el paso. Pero a pesar de la prudente reactivación económica del gobierno, la iniciativa privada prefirió seguir conteniendo sus inversiones a causa de los discursos agrarios de López Mateos y porque el gobierno vio con buenos ojos el triunfo de Fidel Castro y de la Revolución Cubana, que ese año llegó al poder. A pesar de las dificultades económicas y gracias a créditos del extranjero, la administración López Mateísta consiguió a finales de 1959 equilibrar la balanza de pagos, detener el alza del costo de la vida y pudo dedicarse a reforzar la infraestructura de la electricidad, la siderurgia y el petróleo. México cerró así la telúrica década de los años 50, dejando atrás cicatrices profundas de desigualdad en el tejido social, pero esmerándose nuevamente en aplicar la dura capa del maquillaje político llamado desarrollo estabilizador para seguir adelante.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que tú eres de mi vida un pedacito, a quien yo quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo pierdo la cabeza, porque tú eres el amor que yo soñé. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, eres el amorcito de mamá y papá.